Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Denles aplauso ahora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En esta preciosa noche del Señor nos sentimos más que contentos de poder estar en la casa del Señor, adorando y bendiciendo su santo y maravilloso nombre. Amén. Vamos rápido a entrar a la palabra del Señor. Amén. Sé que están de pie. Vamos a buscar las escrituras en Marcos capítulo 5. No quiero dejar de dar gracias a Dios siempre por la oportunidad de predicar la palabra del Señor, a los líderes de la casa que tan amablemente pues, nos otorgan esta oportunidad de ser el portavoz para su gloria y para su honra. Y les quiero felicitar por haber sacado tiempo para venir aquí esta noche. Amén, aleluya. Los que usualmente vienen el domingo deberían estar aquí hoy, aleluya, porque si no tuvieran el domingo pues tenían que estar acá. Amén, pero alguien dijo ahorita, están los que están y somos los que somos, aleluya. Marcos capítulo 5, una palabra de la cual estamos muy bien familiarizados. Queremos resaltar algunas verdades para edificación y beneficio de la iglesia. ¿Amén? Marcos capítulo 5, vamos a comenzar el versículo 22 hasta el 28. Cuando lo tenga puede decir amén. Oigo páginas todavía por ahí, no los veo pero los oigo, aleluya. Gloria al nombre del Señor. A su nombre. Marcos 5, del 22 hasta el 28. La palabra reza de la siguiente manera: en el nombre de Jesús. Y todo dice amén. Y vino un principal de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años sufría de flujo de sangre o padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada, diga nada, dígalo nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Vaya al versículo 41, por favor. Versículo 41 del mismo capítulo. Cuando lo tenga y lo tenga allí identificado, me dice amén. Y tomando la mano de la niña, diga niña, dígalo niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Yo quiero que usted repita conmigo en esta noche: Señor, sana mi niña. Diga otra vez: Señor, sana mi niña. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Tuya es la gloria, la honra, el poder, la pleitesía, Señor amado. Me dispongo para predicar tu palabra, Señor, y te doy gracias porque esta palabra no tornará atrás vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual es enviada en esta preciosa noche. Producirá el 30, el 60 y al 100 por uno en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Y la iglesia dice amén. Un aplauso y tome su asiento. Aleluya. Repita conmigo: sana mi niña. Dígalo: sana mi niña. Gloria al nombre del Señor. Hay un principio que dice que todo lo natural es una revelación de lo espiritual. La palabra del Señor nos revela y nos declara en Hebreos capítulo 11, versículo 11, dice, capítulo 11, dice la palabra que todo lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Y lo natural está embarazado de verdades y de principios espirituales. Si alguien entendía esto muy bien, era el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, mientras estaba en la cárcel, él pudo ver un soldado y pudo ver su armadura, y de esa armadura él pudo extraer verdades y principios espirituales, algo común y corriente, algo ordinario, algo que era de lo acostumbrado, y trajo verdades espirituales que son aplicativas para ti y para mí en
en el día de hoy. En un soldado, él vio el yermo y lo aplicó a la salvación. Aleluya. La coraza y lo aplicó a la justicia. El cinto y lo aplicó a la verdad. El calzado del apresto de la paz que nos da firmeza. Y también dice, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual van a poder contrarrestar los dardos de fuego del maligno, es decir, los pensamientos, las ideas y las sugerencias, y tomar la espada del Espíritu. Ay, mi alma adora a Dios, que es el rema de la palabra del Señor. Muchas veces tenemos que abrir nuestra alma y nuestro corazón para recibir un rema del Espíritu que quiere depositar en nuestra vida, para empuñar la espada que va a derrotar a nuestros enemigos una vez y por todas. Dicen amén, aleluya. Utilizando cosas naturales para revelar verdades espirituales. Pablo también en un estadio pudo ver a personas corriendo y aplicó esta verdad a que nuestra vida como cristiano es semejante a una carrera, porque dice la Escritura, dice la palabra del Señor, que tenemos una nube de testigos a nuestro alrededor, amén, y que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto no es mal que corre, esto no es el que llega primero, este es el que corre con paciencia, amén, iglesia, aleluya, consistentemente, amén. Jesucristo también utilizó lo cotidiano, lo ordinario, lo de su cultura. Él utilizó a un pastor que tenía 100 ovejas, un padre que tenía 2 hijos, una mujer que tenía 10 dracmas. Él utilizó, amén, la cultura del tiempo, agricultura, para enseñar la parábola del sembrador, utilizando cosas naturales para revelar verdades espirituales. Ahora te voy a hablar de alguien que no fue un apóstol, ni un pastor, ni un profeta, ni un evangelista. Fue un científico que dijo que tú no puedes resolver los problemas que tienes en el mismo nivel de pensamientos en que los creaste. Tú no puedes resolver los problemas en el mismo nivel de pensamiento en que los creaste. Otra persona dice que tenemos que ir del nivel 1 de pensamiento a nivel 2 de pensamiento. Un niño crea un problema en el nivel de pensamiento en que está, y ese niño no va a poder resolver ese problema en el mismo nivel en que lo creó. Necesita que un adulto que está en otro nivel de pensamiento que venga y le resuelva el problema que ese niño creó en un nivel de pensamiento inferior. Y muchas veces queremos resolver los problemas que tenemos en el mismo nivel de pensamiento en que los creamos. Hace falta ir a otro nivel. Diga otro nivel. Dígalo, otro nivel. Porque muchas veces estamos en el primer nivel de pensamientos y tenemos que ir a otro nivel de pensamientos. El apóstol Pablo dice la Escritura en Romanos capítulo 12 versículo 2, dice que no estemos conformes a este siglo, es decir, las ideologías, los conceptos, los valores. Ese es el primer nivel de pensamiento, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro intelecto. Ahí está el segundo nivel de pensamiento, para comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Salude que está a tu lado y dile: hay que ir a otro nivel, hay que ir a otro nivel. El problema en tu matrimonio no se puede resolver en el mismo nivel de pensamiento en que se creó. Hay que ir a otro nivel. El problema en tu finanza no se puede resolver en el mismo nivel de pensamiento en que se creó. Hay que ir a otro nivel. El mismo problema de tu familia no se puede resolver en el mismo nivel de pensamiento en que se creó. Hay que ir a otro nivel. Diga a otra persona: hay que ir a otro nivel. Diga otro nivel. Otro nivel de pensamiento. Porque vas a querer resolver el problema en el mismo nivel de pensamiento en que se creó y te vas a quedar en lo mismo. Hay que subir a otro nivel de pensamientos para resolver ese problema. Dígale: hay que ir a otro nivel. Dígale: hay que ir a otro nivel. Hay que ir a otro nivel. Sí, porque muchas veces pensamos que
estar en crisis no es la voluntad de Dios. O muchas veces definimos la crisis como no estar en la voluntad de Dios. Porque nadie dice, estaré en la voluntad de Dios en un BMW. Un carro que tiene el interior de cuero y que huele a nuevo y el aire funciona y tiene aros cromeados y bien chulinaki. Nadie dice, estaré en la voluntad de Dios. Nadie pregunta, estaré en la voluntad de Dios en una casa de 5 cuartos, 2 baños, 2 garajes, un marido que hace todo lo que tú quieras que él haga, una esposa que nunca te pelea, hijos obedientes, un perro que habla y un gato que canta. Nadie pregunta si están en la voluntad de Dios. Nadie pregunta, ¿estaré en la voluntad de Dios? Con una cuenta bancaria saludable, próspera, robusta. Nadie pregunta, ¿estaré en la voluntad de Dios? Porque muchas veces definimos que el estar en conflicto no es la voluntad de Dios. Y muchas veces el conflicto es la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Si no me cree, yo sabía que le iban a adorar al Señor ahí, pero si no me cree, pregúntale a José. Estaba en el pozo y esa era la perfecta voluntad de Dios, porque ese lugar era lo que lo iba a catapultar para el palacio. Si no me cree, pregúntale a los 3 jóvenes hebreos, porque el horno de fuego era la perfecta voluntad de Dios que los iba a promover a la provincia. Si no me cree, pregúntale a Daniel, que el pozo de leones era la perfecta voluntad de Dios para él, porque lo iba a colocar en una posición de influencia. Si no me cree, pregúntale a Pablo y a Silas, que la prisión era la perfecta voluntad de Dios para ellos, porque alabando a Dios a medianoche la tierra temblaría, la prisión se abriría, las cadenas se abrirían y el carcelero obtuvo salvación y toda su casa y a su nombre. Si no me cree, pregúntale a Esther, que era una huérfana y todas las situaciones estaban en su contra, no estaba favorable, pero ella era la que iba a ser posicionada en el reino. Ay, mi alma adora a Dios, aleluya. Muchas veces los conflictos es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Por qué me están mirando así? Amén, iglesia. Es lo que Dios va a utilizar para catapultarte a lo que Dios predeterminó para ti. ¿Están conmigo? Aleluya. ¿Están conmigo? Por mucho tiempo yo he predicado que Dios no solamente puede, Él también quiere. Pero yo aprendí algo. Hay veces que Él puede y decide que no quiere. Por una temporada dice, no quiero. Y esa verdad Dios me la ministró en Mateo capítulo 8 versículo 3, donde vino un leproso y le dijo a Jesucristo, maestro, si quieres puedes salvarme. Él entendía que Jesucristo podía. La pregunta era si quería. Jesucristo extendió la mano y le dijo, quiero, porque Él no solamente puede, Él también quiere. Pero Jesucristo en el Getsemaní le pregunta a Dios, Señor, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y Dios dijo, yo puedo, pero no quiero. Come on, aleluya. Amén, iglesia. Y el momento que Dios puede, pero no quiere. Por una temporada, por un momento, por un tiempo. Él puede, pero no quiere, porque es necesario que vayas a la cruz. Es necesario que vayas a ese lugar que te va a llevar a la glorificación. Porque déjame decirte, hay momentos que aparentemente estamos perdiendo, pero ahí es que estamos ganando. Ok, aleluya. Amén, iglesia. I'm feeling preachy right now. Aleluya. Aunque no haya mucho, pero te lo voy a predicar como quiera. Hay veces que aparentemente estamos perdiendo, pero ahí es donde estamos ganando. ¿Están conmigo? Aleluya. Jesucristo en la cruz. Aparentemente estamos perdiendo, pero ahí era donde estaba ganando. Salude que está a tu lado y dile, no te confunda, no te confunda. Dile, no te confunda. Estaré ciego, pero estoy ganando. Aleluya.
No tengo dinero, pero estoy ganando, aleluya. Las cosas no me están yendo como quiero, pero estoy ganando, aleluya. Estoy siendo crucificado, pero espérate, chequeame en el tercer día, porque saldré de esta cruz y de esta tumba glorificado. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¡A su nombre! No te confundas, no te confundas. Porque a veces cuando estamos aparentemente perdiendo, ahí es donde estamos ganando. Porque fue en la cruz donde Jesucristo, Colosenses capítulo 2 versículo 15, despojó todo principal y potestad, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Estamos aquí? Muchas veces Dios puede, pero no quiere. Te vas a quedar ahí. Vas a tener que pasar por el valle. Ahí. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 es uno de los versículos que a mí he ministrado en el pasado año de una manera muy poderosa y lo he hecho mío. Todos los tiempos en Dios son hermosos. Hermosos. Hermosos, diga hermosos. Y esa palabra hermoso es la palabra propósito en el original hebreo. Y propósito significa el deseo de Dios manifiesto a mi destino. Todos los tiempos son hermosos. Y en el contexto de ese versículo hay 28 tiempos, 28 tiempos. Y no te lo voy a decir todo, pero está el tiempo de nacer, el tiempo de morir, el tiempo de reír, el tiempo de llorar, el tiempo de paz, el tiempo de guerra. Y la palabra dice en el versículo 11 que todos los tiempos son hermosos. Es fácil entender que el tiempo de nacer es hermoso, el tiempo de risa es hermoso, el tiempo de paz es hermoso, pero qué difícil es entender que el tiempo de muerte también es hermoso, el tiempo de lágrimas también es hermoso, el tiempo de guerra también es hermoso, porque todos los tiempos en Dios son hermoso. El Salmo 35:15 dice que todos los tiempos, todos mis tiempos están en las manos de Jehová. Y si están en las manos de Jehová, los tiempos buenos, los malos, los altos, los bajos, los negros, dicen no me conmigo, ¿verdad? Si están en las manos de Jehová, todos esos tiempos son hermosos, porque Dios le va a sacar el provecho. Dicen amén, aleluya. A su nombre, mi alma adora a Dios. Pero hay que ir del primer nivel de pensamiento al segundo nivel de pensamiento, porque nunca vas a poder resolver tus problemas en el nivel de pensamiento en que los creaste. Diga otro nivel. Diga otro nivel. Dice la palabra en Mateo 16 que un día Jesucristo en Cesarea de Filipo le hace una pregunta a los discípulos y le pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Comenzaron a decir, unos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres uno de los profetas. Y luego Jesucristo se torna a los discípulos y les pregunta: pero ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Simón, sin pensarlo dos veces, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo conocían como Jesús, primer nivel de pensamiento, pero tenían que ir a otro nivel de pensamiento: el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mi alma adora a Dios, aleluya. Diga conmigo, otro nivel. Diga, otro nivel. Jesús se sorprende, le dice: Simón, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eso vino directamente del celular de papá. Amén, iglesia. Y Simón hemos enseñado que significa caña sacudida por el viento. Pero me encanta otra definición. El griego y el hebreo es rico en definiciones y es amplio y significa polvo. Diga polvo. Entonces le está diciendo: no serás más polvo, sino que serás Petra, en español es Pedro, que significa piedra. Por causa de la revelación que recibiste, ya no estás en el primer nivel de pensamiento, ahora estás en otro nivel de pensamiento, y no serás más polvo, sino que serás piedra. Pedro fue el que escribió allí, dice la palabra en 1 de Pedro 2 versículo 5, que tú y yo como iglesia somos piedra viva, que formamos parte de un organismo vivo llamado la iglesia, aleluya. Y si somos una piedra viva, nuestro culto tiene que ser vivo. Aunque haya un poco, aleluya. La predicación tiene que ser viva. La alabanza tiene que ser viva. ¿Cuántos vivos hay aquí? Aleluya. Los vivos, hasta los vivos, aleluya. A su nombre. A su nombre. ¿Sabes de qué estoy hablando?
Piedra viva, aleluya. Piedra viva. Mi matrimonio está vivo. Mis hijos están vivos. Mis finanzas están vivas. Dice amén, aleluya. Ok. Y le dice, no te llamarás